6:45 de la tarde, continuamos con más de esta entrega vespertina de noticias Globovisión Internacionales. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, hizo oficial su candidatura a la primera magistratura de la nación amazónica. Como abanderado del Partido de los Trabajadores, Lula, de 80 años de edad, pretende repetir para un cuarto mandato. El jefe de Estado prometió invertir en defensa para evitar una eventual invasión estadounidense. El mandatario, que regresó al poder en 2023, mantiene una ventaja en los sondeos. Según Datafolha, obtendría 48% de los votos en una eventual segunda vuelta, frente al 43% del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El mandatario utilizó buena parte de su discurso para defender el control de Brasil sobre sus recursos estratégicos en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos. Lula busca la reelección respaldado por un crecimiento económico sólido y niveles récord de empleo. Sin embargo, el aumento del costo de vida, la seguridad pública y el déficit fiscal siguen preocupando a los brasileños. Además, una investigación abierta esta semana contra uno de sus hijos añade presión a la campaña. Entre sus simpatizantes, el discurso sobre la soberanía nacional se ha convertido en uno de los principales argumentos de apoyo al mandatario. La elección de octubre volverá a enfrentar a Lula con el bolsonarismo en una de las contiendas más polarizadas de América Latina, con la cuestión de la soberanía como uno de los ejes centrales de la campaña. Para profundizar en este tema, vamos a enlazarnos inmediatamente con Ana Teresa Duarte. Ella es magíster en Ciencias Políticas. Ana, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de Noticias Globovisión Internacionales. El presidente Lula quiere mantenerse en la primera magistratura de Brasil. Es la séptima campaña presidencial para Lula. ¿Qué diferencia la campaña presidencial de este 2026 con respecto a campañas presidenciales en las que Lula ha tenido participación? Adelante. Diría que, bueno, a diferencia de al menos de las campañas de 2002 y de 2006, que fue cuando Lula salió victorioso, y salió victorioso porque la gente lo bancaba mucho, lo apoyaba mucho a él y a su partido. En esas elecciones, bueno, la polarización ya está ahí desde hasta al menos 2014. Y en esas elecciones, yo diría que la mayoría del elector, el elector mediano, cree que sería mejor una alternativa a Lula o Bolsonaro. Pero el escenario está tan polarizado que el elector probablemente al final va a elegir uno de los dos. Y va a elegir uno de los dos, yo diría, menos por apoyarlos y más por rechazar al otro. Es decir, hay mucha gente que rechaza a Lula y al Partido de los Trabajadores y apoyaría a Flávio Bolsonaro, aunque no sea necesariamente bolsonarista. Y hay mucha gente también incluso gente de centro derecha, por ejemplo, que rechaza a Bolsonaro y el bolsonarismo y preferiría apoyar a Lula. Ahora, Ana Teresa, uno pensaría que en un escenario de polarización el votante se decantaría por una posición o por la otra, por un polo o por el otro. Sin embargo, las encuestas, aunque le dan una ventaja, cierta ventaja a Lula da Silva por encima de Flávio Bolsonaro, esas mismas encuestas apuntan que lo más probable es o sería una segunda vuelta. Sí, una segunda vuelta siempre. En nuestra historia democrática siempre tuvimos segundas vueltas presidenciales y principalmente ahora en ese escenario de polarización. Todavía es muy temprano, son solo 2 meses, pero 2 meses es mucho para predecir así elecciones acá en Brasil. Que recién empiezan las campañas todavía oficialmente empiezan ese mes. Entonces el elector todavía no está con la cabeza muy en las elecciones. Va a empezar ahora a analizar mejor los candidatos y todo. Entonces, sí. Justamente hablando acerca de los electores, ¿cuáles son los temas que están movilizando o que podrían movilizar al elector
y que podrían hacerle decantarse por una opción o por la otra, por Lula da Silva o por Flavio Bolsonaro. Yo diría que los temas de seguridad, principalmente, siempre en Brasil es algo que la gente siente en su vida cotidiana. En general, esos temas benefician, ayudan más a la derecha, que sería Bolsonaro, que se muestran como candidatos más mano duras contra el crimen. Una segunda cuestión sería la economía. Y la economía en Brasil no está mal. El Producto Interno Bruto, el PIB, creció, no está tan mal, pero lo que importa, más allá de lo que los datos económicos de hecho relatan, es la percepción de la ciudadanía. Y los ciudadanos en general, aunque el desempleo haya disminuido también, la gente no siente que la economía mejoró, que la gente está muy endeudada, que a veces la gente va al supermercado y encuentra todo muy caro. Entonces, esa cuestión económica, aunque teóricamente los números pudieran ayudar a Lula, la percepción ciudadana no ve tan favorable. Y más recientemente, una de las grandes cuestiones que Lula va a traer como un activo va a ser la cuestión de la soberanía. Bueno, Flavio Bolsonaro invitó a un presidente extranjero a su divulgación de candidatura. Flavio Bolsonaro también está muy alineado con Estados Unidos. Sí. Entonces, Justamente Lula... quería consultarte dos cosas relacionadas con Flavio Bolsonaro. La primera es, ¿qué le hace falta o qué le haría falta a Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, para lograr aglutinar a las fuerzas de derecha? Porque entendemos que hay una profunda división entre los sectores conservadores, sectores de derecha de Brasil. Entonces, la primera consulta es, ¿qué le hace falta a Flavio Bolsonaro para aglutinar a esas fuerzas de derecha? Y lo otro que quería consultarte es, ¿cuál es el papel que un actor externo como Estados Unidos desempeñaría en la elección presidencial de este año? Claro, bueno, Flavio Bolsonaro va a empezar a ser puesto a prueba ahora, que hasta entonces él no era un protagonista. El protagonista era su padre, y las veces en que hablaba públicamente también era siempre hablando de su padre. Llegó a hacer una llamada de video en vivo con su padre para que su padre... porque la gente que lo banca es principalmente por su padre. La derecha, bueno, está la derecha ideológica, está la derecha que piensa más desde un punto de vista de valores morales, conservadora. La gente evangélica es una derecha que tiende a apoyarlo. Luego está la gente más que piensa más en lo económico, que sería, por ejemplo, la gente del agronegocio, que puede bancarlo o no. La gente del agronegocio es muy volátil, piensa muy estratégicamente. No les gustó el tema de los aranceles de Trump, los 50% que impusieron a Brasil, por ejemplo. Eh, eh, el elector mediano a lo mejor no piensa tanto en esos temas más macro. Por ejemplo, Flavio Bolsonaro invitó a Milei, y bueno, está alineado con Trump, y fue una manera de aumentar su carisma y aumentar su apoyo, pero contrario a lo que se podría pensar, la opinión ciudadana en general, por lo que midió las encuestas, fue contraria a eso. La mayoría, la popularidad de Lula y el rechazo hacia Lula, la popularidad de Lula aumentó y el rechazo hacia Lula disminuyó. Por el tema de los aranceles, la gente vio a los Bolsonaros como culpables de eso. Entonces, eso terminó por beneficiar muchísimo a Lula. La gente de verdad compró eso de que es una nación soberana y que naciones extranjeras no pueden imponernos cosas como sanción política por temas internos, porque es una sanción de Estados Unidos por un tema político interno nuestro, que fue la prisión de Bolsonaro, por ejemplo. Entonces, la gente de verdad que rechazó eso. Entonces, Es decir, que fue
Mal jugado ese. que como diríamos en buen criollo y en buen venezolano, le salió el tiro por la culata. Ana Exacto, Teresa, tenemos ese dicho acá también. muchísimas gracias por haber aceptado nuestra Gracias a invitación, vos. por haber concedido esta entrevista a Noticias Globovisión Internacionales. Amigos, amigas, era Ana Teresa Duarte, magíster en Ciencias Políticas. Hablaba con nosotros desde Recife, Brasil. Con esta entrevista vamos a hacer nuestra segunda pausa de esta tarde, a la vuelta más de la presente entrega vespertina de Noticias Globovisión Internacionales.